Bien, estimados estudiantes, buenas noches. Una vez más vamos ahora a trabajar con organización y presentación de datos en Megastar, ¿ya? Pero básicamente vamos a centrarnos en construir un cuadro o tabla de distribución para variable cuantitativa continua. Muy bien. Entonces, eh, para poder representar o poder resumir nuestra información, nosotros podemos usar cuadros o tablas o gráficos, de acuerdo a lo que nosotros queremos presentar, ¿no? Entonces, recuerda que los cuadros o tablas son presentaciones esquemáticas de la información y los gráficos son representaciones que nos permiten entender de manera más sencilla y rápida la información que nosotros queremos tener, pues, ¿no? Muy bien. En esta etapa lo que vamos a hacer es identificar el tipo de información recolectada, haciendo un análisis exploratorio de los datos y clasificándolos según sean datos cualitativos o cuantitativos, ¿no? Los cuantitativos son datos que resultan de la medición de la característica de una población, ¿no? Y estos datos nos dicen a través de los números una explicación sobre alguna tendencia o resultado o sobre algún experimento que estemos realizando, ¿no? Muy bien, obviamente pues buscando que un instrumento sea de medición tenga la validez y la confiabilidad requerida. Y cuando hablamos de los datos cualitativos, es el nombre dado a datos que se expresan en forma de palabras o textos y que nos ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes eh, de los encuestados o de los objetos que nosotros estamos buscando sus características, ¿no? Muy bien. Obviamente que estos no son pues cuantificables, son los que nos dan un enfoque, un punto de vista de una muestra o de la variable que estamos analizando, ¿no? Muy bien. Con respecto a esta información, una vez que ya hemos verificado el tipo de dato que vamos a utilizar, entonces nosotros también observamos que de acuerdo a la variable con que se esté trabajando, se va pues se va a tener que utilizar una tabla o un cuadro de acuerdo a la variable que se esté analizando. Si la variable es una variable cualitativa, entonces la variable cualitativa debe tener los siguientes encabezados, que son la variable y luego de la variable las categorías que va a tener la variable. En este caso la variable género, ¿ya? Masculino, femenino. También debe tener el F sub i y el H sub i, ¿correcto? Entonces, para construir esta tabla necesitamos el F sub i y el H sub i. El Fi sub i, que es la frecuencia absoluta, es el número de elementos que pertenecen a esta categoría. Entonces, en este caso son 8 que son del sexo masculino, 5 del sexo femenino y en total son 13. El H sub i es el cociente de dividir ¿quién? El F sub i sobre el total de datos. Para nuestro caso, si quisiéramos encontrar el H1 sería la frecuencia 1, que es 8, dividido sobre el total 13. 8 sobre 13 me genera 6 decimales. Por lo tanto, vamos a redondear a 3 decimales y tengo 0.615. Lo mismo para el otro, tendría 5 sobre 13 y me da 0,385 con 3 decimales. Y eso, la suma me da 1. O sea, una característica aquí es que la suma de todos los h sub i tiene que ser igual a 1, ¿no? Muy bien, esa es una característica, desde a igual a 1 hasta n, asumiendo que son n, n categorías que va a tener. Muy bien, eh, y este es un equivalente, pues, porque si está en decimales yo lo puedo multiplicar por el 100% y lo que voy a obtener es esa frecuencia, pero porcentual. H sub i o en algunos casos también consideran como P sub i. ¿Correcto? Minúscula, obviamente. P sub i minúscula. Muy bien. Estos son los encabezados que deben de tener una variable o si hacemos el cuadro o tabla de distribución para una variable cualitativa. ¿Es correcto? Muy bien. Eh, pero ya en forma, digamos, ¿no? De acuerdo a la variable, como habíamos mencionado y ya habíamos trabajado en las clases anteriores, de acuerdo a esta variable que podría ser variables cuantitativas del tipo discreta o continua, o variable cualitativa ordinal o nominal, de acuerdo a su naturaleza.
según su naturaleza, entonces lo podemos clasificar de esa forma. Ahora, si la variable es cualitativa, recuerda que en cualitativa tenemos dos tipos, que son las cualitativas del tipo ordinal y las cualitativas del tipo nominal. Bueno, la diferencia aquí estaba pues en que en la nominal me interesa el orden, en la ordinal me interesa el orden y en la nominal no me interesa el orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta variable es una variable nominal, no me interesa el orden, pero si es que la variable hubiese sido cualitativa ordinal, entonces debemos de considerar de menos a más. Muy importante eso. El f sub i y el h sub i y el h sub i porcentual lo acabo de explicar hace un momento. Pero estas tablas o cuadros nosotros lo vamos a generar usando el Megastat. Ya les expliqué en la clase anterior cómo se generan esas tablas que no son muy complicadas. Muy bien. Eh, y si la variable es cuantitativa, ¿no? Si la variable es cuantitativa, entonces tenemos de dos tipos, la discreta y la continua. Discreta cuando resultan de una técnica de conteo y continua cuando resulta de una medición, ¿no? Discreta, por ejemplo, número de hermanos, número de hijos, número de lapiceros que tienes, número de cursos desaprobados, número de cursos que estás llevando, cantidad de personas que ingresan eh, en ese baño, digamos, ¿no? Muy bien. Y en la continua son los que resultan de una técnica, perdón, los que resultan de una medición. Tenemos el tiempo, la velocidad con que recorre un auto, ¿no? Son el tiempo de vida de una bombilla eléctrica, son variables del tipo continua. Entonces, tanto para las variables discretas o continuas, los encabezados prácticamente, mira, ve, van a ser los mismos. F sub i, H sub i, solo que aquí, a diferencia de una cualitativa, en una cualitativa no van los F sub i acumulados ni los H sub i acumulados. ¿Correcto? ¿Y qué cosas son ellos? Estos vienen a ser la suma ordenada, digamos, si nosotros quisiéramos el Fi mayúscula, esta es la suma ordenada de todas las frecuencias simples. F1, F2 hasta el F sub i. ¿Correcto? Muy bien. Es decir, si yo quisiera calcular el F2, esto no es más que el F1 simple más el F2. ¿Correcto? Entonces, digamos que esta variable es una variable discreta, ¿no? Ya bueno, se observa, el número dijo 0, 1, 2. Y la variable cuando es cuantitativa continua, discreta, perdón, también va de menos a más si nos estamos dando cuenta. Su frecuencia 6, ya sabemos cómo se calcula el H sub i, pero sin embargo, para calcular el acumulado, si yo quiero el F1 mayúscula, va a ser igual al F1 minúscula. Correcto, creo que eso lo acabamos de explicar. Sin embargo, el F2 viene a ser la suma ordenada del F1 más F2. Acá está. 6 más 4, ¿cuánto me da? 10. O sumo en así. ¿Correcto? Si yo quiero el siguiente sería 10 más 3, 13. Listo. Y de esa forma vamos a calcular las frecuencias acumuladas. Correcto. Lo mismo para los H sub i también. Si yo quisiera encontrar este H sub i1 es igual al H sub i minúscula. El H sub 2 mayúscula es la suma del H1 más el H2. Acá está. Y me da 76,9. Ahora, la diferencia con una continua es que aquí va a intervenir lo que se conoce como la marca de clase. Y esta marca de clase es la semisuma del límite inferior de cada intervalo y el límite superior del mismo intervalo. Por ejemplo, para este intervalo el límite inferior es 8 y el límite superior es 12. ¿Correcto? La semisuma, es decir, 8 más 12 sobre 2 me da 10. Y 10 es, digamos, la edad que va a representar a todo este intervalo. ¿No? Es la edad para fines de operaciones. Este valor 10 es el que va a representar a este intervalo. ¿Correcto? Lo mismo para aquí. Entonces puedo abierto y cerrado, ¿no? Abierto por la derecha y cerrado por la izquierda. Ahora, en algunos casos, esto sí es puede ser por cuestión de conveniencia,
el último intervalo también puede ser cerrado y cerrado. Correcto. Entonces, lo más común es que los anchos de clase sean iguales, ¿no? O sea, sean constantes. Muy bien. Y luego, la construcción es similar a lo que nosotros acabo de explicar hace un momento. Bien, pero obviamente esto lo explico eh, porque luego nosotros lo vamos a hacer usando el programa, pero de todas maneras, si quisiéramos hacerlo manualmente, pues sabemos cómo hacerlo, ¿no? Muy bien. Ahora, modelo de cuadros o tablas estadísticas. Entonces, en este caso, para la construcción correcta de este cuadro, ¿no? Es que pues uno primero tiene que tener el título. El título va en mayúscula, cuadro número 01, mayúscula. Luego va en el punto 2 es el título y en este título hay que especificar la variable y la población de estudio, o sea, las unidades de análisis. En este caso sería pues la distribución de 500 docentes según su gasto en miles. En el 3.3 van los encabezados. El encabezado, ¿no? El encabezado eh, o los conceptos que nosotros vamos a manejar, F sub I, este es el porcentual, ¿no? Luego va el cuerpo o contenido, que vendría a ser todo esto, el cuerpo o contenido, la nota de pie, que no siempre va a ser pues utilizada, no es requerida en forma obligatoria. Luego la fuente, de donde se ha recabado la información y la elaboración, ¿no? ¿Quién elaboró esta tabla o cuadro que estamos manejando? Bien, esas son las partes que debe de tener, ¿correcto? Muy bien. No se olviden, sobre todo aquí en el título, ¿no? En este caso es una distribución de los docentes, o sea, de las unidades de análisis, de acuerdo a la variable, o sea, según la variable, y en este caso la variable son los gastos en miles de soles en el año 2007. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Porque recuerda que nosotros vamos a hacer la construcción de este cuadro de distribución o tabla de distribución. Vamos a suponer nosotros que tenemos pues los ingresos de los trabajadores de una empresa X, donde el sueldo más bajo es de 800 soles y el sueldo más alto es de 7200 soles. Entonces, seguramente si nosotros quisiéramos pues construir intervalos, entonces seguramente alguien puede decir, bueno, puedo construir un intervalo de 800 a 900 y de repente el otro sería de 900 a 1000 y de 1000 a 1100, pero seguramente voy a tener una cantidad de intervalos bastante grandes que seguramente se va a perder bastante información por tener demasiados intervalos. O de repente puedo utilizar intervalos de tamaño más grande, digamos de 800 a 3000 y luego de 3000 a 6000 y así. Entonces voy a tener de muy pocos intervalos que tampoco no me va a dar una buena información de lo que yo quiero encontrar. Por lo tanto, en esta cuestión de poder encontrar la cantidad de intervalos necesarios, vamos a utilizar un criterio. Y el criterio es, pues, vamos a usar la regla de Sturges. Y con la regla de Sturges me va a permitir saber cuál es la cantidad de intervalos que vamos a utilizar. Ya es un criterio. Muy bien, pero para eso el paso número uno, ¿qué necesito? Primero necesito que mis datos estén ordenados de menos a más, si es que lo quisiera hacerlo en forma manual, ¿no? Entonces, el primer paso que voy a tener que utilizar es determinar el rango. Y el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor. Correcto. Por ejemplo, para nosotros el rango en mi ejemplo que estoy haciendo sería el máximo valor es 7200, ¿ya? Le voy a restar 800, ¿no? Entonces voy a restar 7200 menos 800 y eso me va a dar 6400, ¿no? Muy bien. Entonces tengo 6400. Entonces el rango es 6400. Muy bien, paso número uno. Paso número 2, voy a calcular el número de intervalos. Y ya había dicho que el número de intervalos por la regla de Sturges, que es 1 más 3,3 o 3.322 por el logaritmo de 10 del número de datos.
Vamos a suponer que nosotros, para este ejemplo que estoy considerando, son 32 datos, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a decir que el número de intervalos según la regla de Sturges sería uno más 3.322 por el logaritmo de 32, ¿correcto? Eso hago el cálculo y esto digamos me salió 5. No sé, estoy acá voy a suponer nada más ya 5.59, por ejemplo, ya vamos a suponer que sea así. Muy bien, entonces si me ha salido 5.59, entonces aquí yo voy a hacer un redondeo matemático, es decir, 5.59, eso me da ¿cuánto? 6, redondeo matemático. Si fuese 5.24, eso sería pues 5, ¿no? Un redondeo matemático. Siguiente paso. El siguiente paso es encontrar cuál es el ancho de cada intervalo de clase que voy a tener. Porque yo ya sé que debe tener 6 intervalos. Muy bien, tiene 6 intervalos, pero quiero saber el ancho. Y ese ancho de cada intervalo vamos a llamarle la amplitud interválica o la amplitud de cada intervalo. Y eso se va a calcular como el cociente entre R y M. R es el rango y M es el número de intervalos. En este caso, nuestro rango nos había salido 6400 y eso lo voy a dividir sobre 6. Muy bien, ese cociente viene a ser la amplitud de cada intervalo de clase. Muy bien, pero el redondeo que voy a hacer aquí es un redondeo al exceso, ¿correcto? Es un redondeo por exceso. Muy bien, esto sí hay que tomarlo en cuenta. Si por ejemplo considero variables cuantitativas discretas, entonces el redondeo que voy a hacer es un redondeo pues al entero, ¿no? Por exceso, pero al entero. Y si considero pues una variable continua y los datos digamos están en valores decimales, voy a hacer un redondeo también por exceso, pero digamos a un decimal mayor, ¿no? A un decimal, un redondeo por exceso al decimal, correcto, pero siempre al exceso, ¿ya? Muy bien, porque si no, imagínate, nosotros consideramos intervalos inferiores, digamos que la amplitud o la amplitud de cada intervalo lo consideramos un redondeo digamos por defecto, ¿no? Entonces, al ser menor, de repente el último dato no, o los últimos datos no van a estar incluidos en el último intervalo y por lo tanto voy a tener un intervalo adicional. Entonces para evitar eso el redondeo tiene que ser al exceso. No olvidar eso, por favor. Muy bien. Una vez visto esto, ya, nosotros vamos a hacer este pequeño ejemplo, pero utilizando el programa MegaStat. ¿Ya? Ahora, pero para esto nosotros tendríamos que tener ya instalado el Megastar. Entonces, si es que no lo tienes instalado, te voy a ayudar aquí a instalarlo de manera inmediata. Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, si nosotros quisiéramos utilizar, pues, wow. Si nosotros quisiéramos, a ver, si nosotros quisiéramos eh, poder descargarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es bien fácil, mira, vamos a colocar aquí descargar Megastar, nada más, descargar Megastar. ¿Listo? Descargar Megastar. Mira, en la primera que me va a salir esta, es como una plataforma en realidad. Voy a dar clic ahí y me va a salir esta plataforma como les mencionaba. Primera, segunda, la tercera me va a permitir descargar. Le voy a dar clic y mira, automáticamente se va a descargar y se va a ir en el lado izquierdo. Ya lo tengo ahí. Ahora, si tú tienes el Windows, digamos, 2007, 2008, claro, obviamente primero tiene que estar abierto una hoja de Excel. Tú le das clic y automáticamente te va a salir la opción habilitar macros. Le das habilitar macros y en la parte superior te va a salir la opción complementos. Eso significa que ya lo tienes el complemento Megastat en el Excel. Ahora, pero en el caso de que no te haya salido pues esa opción, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no?
lo que vas a hacer, sobre todo los que tienen Windows 10 o hacia arriba, ¿no? Vas a hacer lo siguiente, mira, nos vamos a ir, un paso adicional en realidad, es rápido. Nos vamos a descargas y en descargas vamos a buscar el Megastat. ¿Ya? Esta es la descarga que hemos hecho nosotros. Le damos clic derecho, escúchame bien, te vas a la descarga que has realizado, clic derecho y te vas a propiedades en la parte inferior. En propiedades le voy a dar clic y voy a ir en la parte inferior derecha, desbloquear. Coloco desbloquear y le doy aceptar. Repito, clic derecho, propiedades, me va a salir esta ventana, voy a activar desbloquear y aceptar, correcto. En mi caso yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo. Desbloquear, aceptar y luego le vas a dar doble clic y obviamente tienes que tener la hoja de Excel ya abierta, si no, no te va a funcionar la hoja de Excel y luego te va a salir habilitar macros y ya vas a tener, ya vas a tener una vez hecho habilitar macros, la opción complementos. Muy bien, es sencillo, no nos podemos demorar mucho ahí. Una vez que tengamos esto, ahora sí vamos a hacer la construcción de nuestra tabla, ¿ya? De nuestra tabla o nuestro cuadro de distribución. Muy bien, entonces yo ya tengo la data aquí que me decía, se aplicó una encuesta, ¿no? A 27 jugadores del club AELU del Pueblo Libre para estudiar su rendimiento dentro del campo de acuerdo a sus años, ¿no? A su edad. Acá tenemos la tabla de los 27, las edades de los 27 jugadores. Me pide que organice los datos en una tabla de distribución de frecuencias y que use el criterio de Sturges. Y de la tabla de distribución responda, bueno, qué porcentaje de jugadores tienen menos de 33 años. ¿Ya? Bien, entonces una vez visto esto, ahora sí, la data lo voy a ordenar en una columna. ¿Listo? Entonces, como recordarás, nosotros teníamos nuestro paso número uno. Y el paso número uno, ¿qué me decía? Paso número uno me decía que hay que trabajar o hay que encontrar el rango. Y acuérdense que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Pero ese valor máximo y valor mínimo, claro, lo podemos ordenar aquí en el mismo Excel de menos a más y podemos encontrar el valor máximo y el mínimo y poder encontrar. Correcto, muy bien. Pero eh, nosotros vamos a recurrir al programa ya que estamos trabajando con el Megastat. Entonces valor mínimo, ¿correcto? Muy bien, mínimo. Listo. Entonces nos vamos a ir a complementos, Megastat y estadísticos descriptivos, la primera opción. Luego, ya, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a desactivar la media y la varianza de desviación estándar y solo me voy a quedar con la opción de mínimo y máximo, porque es lo único que me interesa por el momento. Muy bien, eh, doy enter en la ventanita para que se vaya activando y luego lo que voy a hacer es seleccionar o arrastrar todos los datos que voy a analizar. Le doy OK y me va a salir en este lado mi información resumida. ¿Correcto? Ya está. Eso lo voy a llevar a la hoja que estoy trabajando. Está aquí y lo voy a pegar. Listo. Aquí me da 27, ¿no? La cantidad de datos son 27. El valor mínimo es 17. El valor mínimo es 17. El valor máximo es 40, ¿no? Listo. Eso es lo que voy a copiar entonces. Entonces, según eso, ya nosotros podemos encontrar el rango, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que el rango era la diferencia entre el valor máximo y mínimo? Es decir, voy a restar 40 menos 17. ¿Y eso cuánto me da? 23. Aunque ya el programa ya lo había calculado, ¿no? Pero de todas maneras, para hacerlo ordenadamente según los pasos que hemos mencionado, entonces podemos calcularlo de esa manera. Paso número 2, ¿se acuerdan que era calcular? El paso número 2 era calcular el número de intervalos. Y para eso aplicamos la regla de Sturges. Correcto, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a calcular aquí primero, ya, el logaritmo
en base 10, obviamente, en base 10, logaritmo en base 10 de cuánto? De 27 porque tenemos 27 datos. Muy bien. Eh, Vamos a calcular entonces logaritmo en base 10 de 27. Muy bien. Y eso me va a dar 1.43. Listo. Ahora sí, ya puedo calcular el número de intervalos. Porque el número de intervalos era 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de n. Pero el logaritmo de en base 10 de 27 ya lo habíamos calculado que era esto. Entonces simplemente le damos enter y me sale 5.75. Pero acuérdate, nosotros sabemos que el redondeo que hay que hacer aquí es un redondeo es un redondeo matemático. Entonces 5,75 eso es 6. Muy bien. Entonces yo ya tengo esta información resumida que me va a permitir seguir calculando lo que me interesa en este caso, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, ya una vez calculado el número de intervalos, ahora voy a calcular la amplitud de cada intervalo. Y para calcular la amplitud de cada intervalo, vamos a calcular esa amplitud con la formulita, ¿no? Y se acuerdan la formulita, era R sobre M. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a calcular aquí a la amplitud. Pero la amplitud, acuérdate que era el cociente entre el rango dividido entre M. Eso es lo que vamos a calcular ahora nosotros. Pero ya conocemos el rango. ¿El rango era de cuánto? El rango era de 23. Muy bien. Eso lo vamos a dividir entre el número de intervalos que era 6. 24 entre 6 es 3.83333. Muy bien. Pero aquí el redondeo era un redondeo al exceso. ¿Se acuerdan? Un redondeo al exceso. No olvidar eso, por favor. Esto es muy importante, ¿ya? Esto es un redondeo al exceso. No te olvides, ¿ah? Este redondeo al exceso, entonces significa que, ya, esto entonces, ¿cuánto sería? Esto sería pues igual a 4, ¿no? Muy bien, 4. Entonces ya tengo también aquí mi siguiente información. ¿Listo? Aquí no se olviden que en el número de intervalos si era un redondeo matemático, ¿no? Muy bien, no te olvides aquí. Este era un redondeo matemático. Redondeo matemático. ¿Ya? Lo voy a escribir de todas formas. Este era un redondeo matemático. Muy bien. Listo. Ya entonces, ahora sí, con esta información, ahora sí, ya nos vamos a la construcción de nuestro cuadro o tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, nos vamos a complemento rápidamente Megastat y ahora nos vamos a la segunda opción que es distribución de frecuencias. La variable es cuantitativa. Nos vamos a esa opción y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Otra vez, igual que hace un momento, lo que voy a hacer es, en esta pequeña ventana, voy a seleccionar toda mi data. Ya, toda mi data voy a seleccionar. Luego, ¿qué es lo que me está pidiendo? Lo que me está pidiendo es que calcule el intervalo, el ancho de clase de cada intervalo, o sea, la amplitud. Pero la amplitud ya la habíamos calculado, eso era igual a 4. Aquí, ¿no? Ya lo habíamos calculado. Y luego me está pidiendo en esta ventanita, me pide que coloque el valor mínimo de toda mi data, ¿no? El valor mínimo. ¿Y cuál es el valor mínimo? El valor mínimo era 17. Correcto. Entonces, si queremos más gráficos, se nos están pidiendo gráficos para esta variable, podemos seleccionar estas dos, histograma, polígono de frecuencias y la ojiva que es la acumulada. Muy bien, le damos OK y nos van a salir los 6 intervalos que nos estaban solicitando y también nos están saliendo el cuadro, no, el gráfico, perdón. Lo voy a copiar para luego poder trabajarla, ¿ya? Lo voy a copiar. Entonces, aquí estamos trabajando, pero voy a ir a otra ventana, ¿ya? Y vamos a otra, voy a ir acá.
y voy a copiarla para editarla. Vamos a editar entonces esta tabla. Porque recuerda que las tablas tienen sus partes. Lower, opción mínimo valor, upper, la opción máxima valor. Pero vamos a considerar aquí lo siguiente, 21, ¿ya? Acá sería de 21 a 25, ya rápidamente, para tenerlo, ordenarlo y editarlo. 29, acá tendríamos 33. Vamos, me ayudan si me equivoco ahí. 33 a 37. Y por último, de 37 hasta 41. Muy bien. Ahora, como yo lo voy a editar de acuerdo a como está especificado en la información, en la teoría que hemos nosotros trabajado, bueno, esto de acá lo voy a eliminar. eh, Esto también lo voy a eliminar, ¿correcto? Esto también lo voy a eliminar. Voy a eliminar esta fila que no me sirve. Y luego esta otra también lo voy a eliminar. Pero ojo, hay que tener en cuenta que estas dos columnas son las acumuladas. Lo quiero tener ordenado, entonces, mira, acá en la frecuencia lo que voy a hacer es, voy a insertar una columna más. Y lo que voy a hacer es copiar esta porque esta es la acumulada. ¿Se acuerdan cómo era la acumulada? Pues listo. Y entonces voy a eliminar esta columna. Y ahora sí lo tengo ya casi completa. Ya casi completa lo tengo. Ya, vamos a ver. A ver. Bien. Eh, Ahora sigamos editando esto. Esto representa el punto medio. ¿Se acuerdan que la marca del clase era el X sub I? El punto medio, ¿no? 17 a 21, el punto medio es 19. O sea, 19 va a representar a este intervalo, ¿no? Muy bien, luego sigue el F sub I. Este es el F sub I mayúscula. Este es el en porcentual, ¿no? Entonces podemos escribirle como P sub I y podemos escribirlo en porcentaje, ¿correcto? Esto en porcentaje lo estamos editando. Este es el acumulado, ¿te acuerdas? El P sub I podemos colocarlo en mayúscula, ¿ya? Eh, en algunos casos lo van a poner también como H sub I, no hay ningún problema porque sabemos que esos son equivalentes, ¿no? Son equivalentes, muy bien, el P sub I tendríamos ahí. Ahora, eh, prácticamente ya lo tenemos, solamente nos faltaría aquí, voy a, este simbolito lo voy a copiar para, ya, entonces lo que voy a hacer es eso. Está copiando algo, ahorita lo eliminamos. Muy bien, esto lo vamos a eliminar, esto también. Oh, oh, era 37, ¿no? Muy bien, 37. Y aquí es cerrado y el otro es abierto, entonces acá también es abierto, 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 ya, muy bien, acá también, y abierto, ¿no? Muy bien, muchachos, ahora sí, ya prácticamente ya lo tenemos todo construido, ya, esto ya pues lo pueden sacar, muy bien, ya tengo entonces construido mi cuadro. Ya, vamos a entonces aquí vamos a centrarlo. Este viene a ser el total. Podemos escribir aquí total. Ya. Total acá sería, bueno, lo podemos 27. Y esto sería igual a 100, ¿no? Esta columna la podemos eliminar. Y ya tenemos nuestra tabla construida. Correcto. ¿Qué nos faltaría entonces? Lo que nos faltaría sería justamente el... Vamos.
Entonces vamos a construir. Esto sería nuestro cuadro número cuadro número 01. Cuadro número 01. Muy bien. ¿Qué título va a ir en este título? En este cuadro habíamos dicho que era, era distribución. Distribución de las unidades. ¿Quiénes eran? La distribución de qué? En este caso eran de los jugadores, ¿no? La distribución de los jugadores del club AELU. Y luego tendría que ir la variable. ¿Y cuál es la variable? En este caso es la edad, ¿no? Distribución de los jugadores del club AELU según sus edades, ¿no? Según sus edades. Bien, entonces también ya aquí ya tengo, ¿no? Ya tengo entonces aquí construido entonces mi título. Ya tengo el título, tengo el cuerpo, ¿ya? Entonces ahora, mm, el total, ¿qué pasó con el total? No salió, ¿ya? Entonces, eh, lo que vamos a hacer aquí ahora es poder editar todavía. A ver qué pasó aquí. No me quiere, no me quiere reconocer. Ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. Ya, entonces vamos a colocar aquí fuente. Fuente, a ver, podemos colocar Centro Deportivo AELU. Esa es la fuente, ¿ya? Vamos a suponer que hemos extraído esa información y podemos colocar también elaboración, ¿ya? En la parte, bueno, aquí elaboración, elaboración propia, vamos a poner, ¿ya? Propia. Muy bien. Entonces, con eso ya nosotros, con eso ya nosotros podemos tener prácticamente nuestro gráfico que estábamos buscando, ¿no? Podemos esto todavía reducir. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces ya tendríamos construido nuestro cuadro. Ahora, nos estaban pidiendo también, mira, ¿qué nos estaban pidiendo también? Nos pedía ya para ir culminando, nos pedían qué porcentaje de jugadores tienen menos de 33 años. A ver, menos de 33 años. Ustedes saben que como esta es una variable cuantitativa continua y en este caso me dicen menos de 33 y esto es abierto, menos de 33 años, me preguntan qué porcentaje, ¿no? Y el porcentaje ¿cuánto es? 37%. Entonces podemos decir que hay un 37% de los jugadores que del Club Deportivo Aelu que sus edades son menores a 33 años, ¿correcto? Un 37, no, perdón, me dicen exactamente 33, a ver, disculpe el caso, me dicen, ¿qué porcentaje de jugadores tienen menos de 33? ¿Qué porcentaje de jugadores tienen menos de 33 años? Como me piden menos de 33 años, entonces me están hablando que debo de considerar
estos tres intervalos, correcto, menos de 33 años. Entonces, por lo tanto, lo que yo debo de hacer es sumar estos tres, correcto. Entonces, lo que voy a hacer es sumar ellos tres. Entonces, voy a sumar la opción suma y voy a sumar estos cuatro intervalos, correcto. Y eso me va a dar un 88.9. ¿Eso qué significa? Que hay un 88.9% de jugadores que tienen sus edades menores a 33 años, ¿no? O sea, aproximadamente hay un 10, un 11% de jugadores que sus edades son mayores o iguales a 33 años. Muy bien, con eso ya estaríamos en la parte número 2. Y por último, lo que me estaban pidiendo por último, lo que me pedían era elabore un gráfico apropiado para la presentación de la tabla anterior. Entonces, como ya nosotros en el resultado nos habían salido tres gráficos, tengo el histograma, ya el histograma, aquí son tablas, el histograma pues son diagramas de barras, pero barras continuas, ¿no? Barras contiguas, donde me representan aquí pues los intervalos, las marcas de clase. Acá, por ejemplo, de 17 a 21, de 21 a 25, así, ¿no? De 37 hasta 41, ¿no? Límite inferior, límite superior. Es para cada uno de ellos, ¿no? Este es el histograma. Muy bien, barras contiguas. Ojo, son para variables cuantitativas continuas. También tengo el polígono de frecuencias que viene a ser el punto medio. O sea, si yo uno, aquí por ejemplo, voy a unir este valor, ¿no? Voy a unir, eh, digamos, voy a unir este punto, lo voy a unir, perdón, no me salió bien, voy a unir con el, perdón, el punto medio, ¿no? Luego perdón, punto medio, luego voy a unir, wow, no me salió muy bien que digamos. Ya, entonces, lo que voy a hacer es en este caso unir este punto, ya voy a unir con este punto de aquí y luego este punto con este punto y así cada uno de los puntos, cada uno de los puntos medios, ¿no? Cada uno de los puntos medios, entonces lo que voy a tener es este polígono de frecuencias que está acá. Es el polígono de frecuencias, ¿no? Y una de las propiedades es pues que el área bajo esta curva, digamos, es igual a la suma de todas las áreas de estas regiones rectangulares. ¿Listo? Muy bien. Y por último la ojiva, que es también es un gráfico un gráfico, pero para variables cuantitativas continuas, donde en este caso es una acumulada, ¿no? Es un gráfico pero con las acumuladas. Si nosotros graficamos o hacemos este gráfico con la columna de las acumuladas, vamos a obtener este gráfico que está aquí, que es la ojiva. Muy bien. Pero como nos piden un gráfico, simplemente nosotros podemos copiar este gráfico y lo podemos editar. ¿Correcto? Recuerda, gráfico, 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 número, gráfico número uno, ¿correcto? Y luego eh, es, puede ser acá, distribución, distribución de las o de los jugadores, ¿no? De los jugadores, distribución de los jugadores del club AELU según según sus edades, ¿no? Según sus edades. Muy bien. ¿Listo? Luego, ¿qué falta aquí? Bueno, aquí le puedes
puedes poner aquí la fuente, fuente, ¿no? Y también elaboración, ¿no? Que ya lo habíamos manejado hace un momento, ¿correcto? Muy bien, de esta forma ustedes pueden entregar este, em, este gráfico número uno, ¿no? Muy bien, gráfico número uno. Pueden seguir editando como ya nosotros hemos estado, wow, como nosotros ya hemos estado trabajando con el Megastar. Esto pueden editarlo, no puedes cambiar el color, dar formato, ¿no? Puedes distribuirlos. Ya sabes, si quiero cambiar una barra, le doy otro color si ustedes desean. ¿No? Listo. Agregar etiqueta de datos para cada uno de ellos. Luego en forma general también. Bueno, está aquí. Formato etiqueta de datos para cada uno. Y pues aquí puedes darle el nombre de la categoría si deseas, ¿no? Muy bien. Entonces ya tú puedes seguir pues explorando un poquito más de esto, ¿no? Muy bien, muchachos. Ya entonces, ahora sí, ya ustedes pueden seguir aquí y con esto pues estaríamos cumpliendo con lo que hemos dicho, ¿no? Muy bien. Entonces, muchas